Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una receta de albóndigas para chuparse los dedos. Os van a encantar. Vamos con ellas. Para esta receta vamos a necesitar 2 dientes de ajo, media cebolla, 4 champiñones de tamaño medio, 500 gramos de carne picada. Yo voy a usar 500 gramos de carne de ternera. Podéis usar los 500 gramos de carne de cerdo o sabéis que podéis usar 500 gramos de mezcla de carne de ternera con carne de cerdo. 2 cucharadas de salsa de tomate y un botellín o una lata de cerveza rubia, que tienen que ser 330 mililitros. Vamos a empezar cortando nuestros 2 dientes de ajo y la media cebolla lo más fino que podamos. Una vez ya tenemos cortado el ajo y la cebolla, vamos dorando el ajo en una sartén con aceite. Una vez dorado el ajo, le añadimos la cebolla bien picadita y lo vamos salteando que se nos vaya ablandando bien la cebolla. Mientras se nos va ablandando la cebolla, cogemos los champiñones y los vamos cortando también en trocitos similares a los que hemos cortado la cebolla. Una vez se nos ablande la cebolla, le añadimos los champiñones y los cocinamos todo junto. Mientras se nos va cocinando nuestros champiñones, cogemos ya la carne picada, le añadimos media cucharada de sal y lo mezclamos. Una vez hechos los champis, retiramos del fuego y los dejamos templar un par de minutos. En esos 2 minutos ponemos ya una sartén con aceite al fuego que se vaya calentando y un plato con un poquito de harina para ir haciendo las albóndigas. A los 2 minutos añadimos los champiñones con la cebolla y los 2 dientes de ajo a la carne y lo mezclamos bien. Una vez tengamos ya la masa bien mezclada, cogemos un poco de ella y con las manos les vamos dando forma a las albóndigas y hacemos unas bolas del tamaño más o menos de una pelota de ping-pong. A medida que vamos haciendo albóndigas, las vamos poniendo así sobre nuestro plato con harina y cuando el aceite esté listo, las enharinamos todas y las vamos dorando en el aceite, las doramos por todos los lados. A medida que las vais dorando, las vais poniendo sobre papel absorbente. Una vez ya hemos dorado todas nuestras albóndigas, ponemos una olla con nuestra cerveza al fuego y le vamos añadiendo las albóndigas así de poco en poco. Una vez añadidas todas las albóndigas, cuando empiece a hervir la salsa, le bajamos el fuego a un fuego medio, la tapamos y la dejamos que vaya cocinando. A los 20 minutos destapamos, le añadimos las 2 cucharadas de tomate y le subimos el fuego a tope. A los 3 minutos sazonáis si fuese necesario y ya las tenéis listas para comer. Dejadme un like, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!